Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Animales Humanos y a una sección que os encanta, que es la de Crímenes y Misterios. Hoy os traigo un caso que todos los aficionados del True Crime yo creo que lo conoceréis, más o menos. Nuestra Sandra creo que no, porque como sabéis, lo bueno de este podcast, de esta sección, es que no conoce los casos, así que veremos qué va pensando ella según se lo voy contando, qué opinión tiene al final de todo este caso, que es un poco, ya te digo, que es indignante. ¿Te imaginas que sí que lo conozco? Igual sí, puede ser. A mí, o sea, yo es uno de los primeros casos, yo creo que de los que empecé a ver hace muchísimos años. Y es, bueno, yo creo que es un caso que marcó sobre todo la investigación criminal en España. Ostras. En materia de ADN. Vale. ¿Vale? En resolución de casos gracias a el ADN. Luego entenderás por qué. Vale. Te hablo del caso de Eva Blanco. No lo conozco. Y además nos pilla bastante cerca de aquí porque todo ocurrió en Algete, al norte de Madrid. Ostras, yo paso por ahí en el bus muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, porque a ensayar con la orquesta que está cerca. Vale. Bueno, Sí. pues vamos a hablar hoy entonces del caso de Eva Blanco, un caso duro, un caso que indigna y que lo curioso también de este caso es que no se resuelve casi hasta finalizar la prescripción del mismo. O sea ¿Qué que año es? esto pasa en el 1997. Ostras, No, Sí. yo antes de que naciera, Dios. Así que no me enrollo más, vamos con ello. Para situar un poco, todo ocurre el 20 de abril de 1997. Eva Blanco es una chica de 16 años, ¿vale? Muy, muy, muy joven, 16 años solo. Y ese día va a salir con sus amigos, con sus amigas. Su madre va a ser el primer día que le va a dejar venir un poquito más tarde a casa, que va a ser a las 12 de la noche. Y el plan con sus amigos va a ser ir a un pub por la tarde y después va a estar en una plaza tomando algo con ellos y se va a dirigir hacia casa. Todo esto según la última amiga que la ve, que va a ser Vanessa, que le va a acompañar, según ella, a las 12 menos cuarto a casa. Porque Eva era muy puntual. La madre siempre pues le puso a las 12, pero sabía que siempre volvía a la hora que tocaba, que nunca se pasaba de la hora. Entonces, cuando ya pasan las 12 y Eva no aparece en casa, ya se empieza a preocupar la madre. Todo esto en Algete. Todo esto en Algete. Algete, para la gente que no conozca, es un pueblo del norte de Madrid, en la época, y ahora también creo, sobre 13.000 habitantes, ¿vale? Un poco más habitantes Sí. ahora, pero no mucho. Ahora sí. Creo. Y ella vivía en una zona un poco apartada, en un chalet con su familia, y dice Vanessa que le va a dejar cerca, a 5 minutos de su casa, andando. Entonces, son las 12, Eva no aparece y las hermanas, que son hermanas más pequeñas, ¿vale? Tienen 11 y 13 años, cuentan un poco cómo vivían, cómo tienen ese recuerdo de que su madre estaba ya muy alterada porque, como hemos dicho, ella sabía y confiaba siempre en que llegara la hora y no llegaba, no estaba llegando. Y la intuición. Y esto es una cosa que siempre hemos visto en las madres, pasa. es una barbaridad. O sea, no hay señales de alerta real, pero tú ya lo sientes, o sea, Sí. pasa siempre. Fíjate que la madre cuenta, a menos cuarto yo la sentí cerca de casa. Que Y era verdad. creo que la conexión que hay madre-hijo o hija... Es algo que no se puede explicar. No. Y yo no soy madre, no sé cómo tiene que ser, pero... Sí, total. que nos Mi pasa madre alguna vez mucho. me ha contado conmigo Sí, también. mi madre también. Sí, Es como esta cosa de lo sientes. sí. Guau, se te pone la piel de gallina, Sí. es muy fuerte. Pues cuenta la madre, dice, yo 15 minutos antes la sentí, a menos cuarto la sentía en casa. Y como ya no llegó a las 12 me empezó a poner muy nerviosa. Entonces, a cuarto, ella cuenta que empieza ya a bajar de casa, a asomarse por la zona, le llama el padre, que era repartidor, y no, que trabajaba con la grúa de los seguros, que estaba por ahí trabajando, y le dice, vente y muévete y comprueba todas las calles del pueblo y a ver si encuentras a Eva, que no ha llegado a casa. Entonces, el padre llega, se mira con el coche todo lo posible por la zona, no encuentran a Eva y entonces deciden ir a comisaría sobre las 2 de la mañana. ¿Era el mismo día? Sí, o sea, lo tenían clarísimo, porque Vale. sabían que... Sí, algo y además, la madre, Olga, llama a Vanessa, su amiga,
Y le dice, ¿dónde está Eva? Y le dice, yo la he dejado en casa hace nada. Entonces dicen, pues sí, la ha dejado a menos cuarto y no Al lado está. de casa. Al lado de casa. Es que es fuerte. Sí, por eso es como mucha, a mí es un caso que da mucha impotencia, ¿no? O sea, son muchas cosas, no sé si fortuitas o, bueno, de estas cosas que nunca te esperas y No, y la de estar en el veces- momento, Claro, ¿no? la de veces que me ha dicho mi madre, no, avísame, me asomo a la ventana o bajo, te acompaña alguien y es como, que no, mamá, que no pasa nada, que son 5 minutos. Claro, pero es que esos 5. Fíjate, ¿te acuerdas lo de Francisca Cadenas, Sí, que desapareció a las puertas de Al su casa? lado. Eso es fuerte, sí. O sea, es heavy. Y más igual en pueblos, ¿no? Os suele pasar, ¿no? Estamos viendo, Mm. ¿no? Y entonces, pues van a comisaría y cuentan que, bueno, a 1997, ya te acuerdas, ¿no? De los casos que iban a decir, oye, es que mi hijo no apareció por No, casa. espérate Y le decía, unos espérate. días. Bueno, en esto incluso se pasan un poco la Guardia Civil porque los padres cuentan que le dijeron, bueno, tiene 16 años, estará por ahí con sustancias en ¿Le algún dijeron sitio. eso? Le dijeron eso. Entonces les dicen, váyanse a casa y cuentan los padres que habiendo informado de ello, se estuvieron fijando durante la noche, por ahí no pegaron ojo, y estuvieron pasando y dando vueltas, que el coche de la Guardia Civil seguía ahí quieto. O sea, que no se habían movido ni nada. Llegan, vamos al día siguiente, nos vamos a las 6 de la mañana, vuelven a ir a comisaría y ya les dicen, oye, no ha aparecido en toda la noche, y ya dicen, vale, ya nos ponemos a mirar. Mira, es que, ya ves tú, si no estás haciendo nada en un pueblo, encima, ¿qué más te da? No habría recursos. Dicen, se comenta también como ¿Habría que recursos dice para el dar padre, una no vuelta? se dieron vuelta porque creo que no tenían ni gasolina en el coche. Mira, Van a las 6 de la mañana a comisaría y entonces ya se ponen en la búsqueda. Mientras tanto, va a haber unos vecinos, una pareja de vecinos que van a estar paseando por una zona que está a 6 kilómetros de la casa de Eva Blanco, que ya es Cobeña, sí. ¿vale? En la carretera de Cobeña. Buah, es que o sea, la zona me la conozco de... Y es una carretera que además no tiene salida, es una parte donde no hay salida, donde van muchas parejas a estar con los coches, y pues es que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, esta pareja encuentra un cuerpo tirado en la cuneta. Va a la Guardia Civil, va a la policía No, qué horror. y lo que encuentran es el cuerpo sin vida de Eva Blanco. ¿Cómo se encuentra? Vamos Está muy lejos de la... a 6 kilómetros de la casa de Eva Blanco. Fue en coche, obviamente. Y si hubieran hecho algo... Claro, pues los padres te dicen, si hubierais mirado bien o hubierais, yo qué sé. A las 2 de la mañana, que tampoco Porque... son horas, que no Sí, es... y porque a las 12 no murió. Murió bastante horas después. Entonces, Mira, es que me ¿cómo vamos con la autopsia, ¿vale? Y cómo encuentran el cuerpo de Eva Blanco. Lo que voy a poner, porque nos lo han pedido en otros casos, que hablando, pues cuando hablamos de planos, de geografía, de lugares, por ejemplo, el de Devani nos venía muy bien haber puesto imágenes Sí, es para verdad. que la gente se ubicara. Sí. No voy a poner imágenes de los cuerpos, ya lo siento. No, Voy a ver, no es plan. para no estamos en eso. Lo que sí que vamos a poner es para que os ubiquéis sitios donde pues se encuentran los cuerpos o los sitios que son clave para que podamos hacer una imagen visual del caso, pues sí que voy a poner. Entonces, hoy os voy a poner sola para que sepáis los que estéis escuchando, para que pongáis ahora y observéis, os voy a poner aquí la imagen de cómo era esa carretera, simplemente para que veáis. En el caso de Devani nos habría venido muy bien pues el tema de la empresa de transportes, cómo era el motel, Sí, todo es esto, verdad. la carretera, todo esto, sí. Entonces, para que Incluso sepáis. la imagen de la portada que ya pones. Sí, ya eso te es, da eso es, sí. sí. Pero bueno. Entonces, ¿cómo se encuentra el cuerpo? Pues es que se encuentra con hasta 19 puñaladas, Dios. espalda, nuca y cuello. Está en una posición tumbada contra el suelo, o sea, tumbada boca abajo, está con ropa, aparentemente está vestida normal, lo único así que puedes sospechar es que una manga del jersey no la tiene puesta y todo lo demás está vestida. El arma se entiende que es una tipo navaja
pequeña que puedes llevar en la guantera, que puedes como llevar más en el día a día, más que un arma blanca grande. Entonces se piensa como que no fue algo premeditado, como que fue algo del momento. Después, ¿qué más se encuentra en la escena del crimen? Se encuentra una huella, una mitad de huella, por así decirlo, pero que comprueban que es de un 42, que es de una zapatilla, de un zapato que puede ser tipo mocasín, por así decirlo. Cogen esta prueba. ¿Qué más encuentran? Encuentran por la zona algún preservativo. Claro, hemos dicho que esa era una zona que tal, pero bueno, aún así se cubren en salud y lo cogen. Muy bien. Esto ya hemos dicho que el inicio de la investigación no es buena, pero luego es verdad que se van a involucrar un montón, van a poner todos los recursos. Vale. También te digo, es un caso que fue hipermediático, Vale. ¿vale? Que también les interesaba y lo tenían en la prensa todo el rato. O sea, es uno de los casos más famosos de la década de los 90 en España. Vale. ¿Qué pasa? Que ese día, esa noche, llovió. Entonces muchas de las pruebas que podían haber encontrado o que podían haber utilizado se las llevó el agua, Qué mal. ¿vale? Lo que entienden a una primera vista es, estaba en un coche, debía de estar en un coche, salió corriendo, el atacante le pilló subiendo por esa cuneta, le enganchó y por la espalda ya la mató. ¿Qué pasa? La Una autopsia... navaja pequeña. Sí, una navaja. Por eso y dicen que hubo mucho ensañamiento, que hubo mucha rabia que se mostraba en las cuchilladas. Y la autopsia dice que lo que te he dicho, que no murió en el momento, pero que estuvo desangrándose varias horas. Entonces, hasta dicen que murió a eso de las 3 de la madrugada. Es que me da igual la buena investigación de después. Si Ya. hubieran movido el puñetero Claro, coche, estaría se hubieran puesto viva. a buscar, estaría viva, Bueno, tío. igual no, pero bueno. Igual no, pero por lo menos le das una oportunidad. Claro, Es que, ya. o sea, A ver, también te digo que era una zona... esa gente debería dimitir. Lo Ya. siento, me da igual. Ya, sí, solo Solo por la incompetencia de... Aunque tú digas, mira, he salido, me he ido a un montón de sitios y justo en ese no he estado, pero has hecho el esfuerzo, pero es que ni eso. Que vale, imagínate que están investigando algo, tienen trabajo, pero no teníais trabajo, estabais a la 1 de la mañana. haciendo nada. O sea, es que no, o sea, yo soy los padres... Buah. Ya, no, los padres estaban muy enfadados con ellos, claro, y todavía lo Le das la piensan. oportunidad a mi hija, tío. Se ha muerto durante horas desangrándose, o sea, me parece de verdad Y a los padres esto es lo que más les duele, claro. normal. Sí. pero Porque sí. el pensar, ¿no? El pensar que ha estado ahí tirada y... Es que de verdad... se Y me el padre coge además el también corazón. se echa en la culpa de decir, yo he estado mirando, porque él mismo, para que veas que él mismo ha estado mirando por muchos sitios, Tú no te vas a pero 6 claro, no te vas a 6 kilómetros. kilómetros del pueblo. Y es que no es que te vas a las 2 de la mañana a denunciar, o sea, que no Ya, es que Ya. te vayas a dormir tranquilamente. Claro. Me jugó el collar que no durmieron no. en toda la noche. O sea, a las 6 estaban otra vez en... Es que, tío, pobrecita, tú imagínate, o sea, el momento agónico de... Sí. Y ahora vamos con más, porque vamos con Voy a- el voy a previo. enfadarme más, ¿no? Sí, pero vamos con el previo de lo que se encuentra en el cuerpo de Eva Blanco. Verás. Porque se encuentra en su ropa interior y en su interior semen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los investigadores en un primer momento, también año 97, dieron por hecho que, como ya estaba vestida, pues que no podía haber sido una agresión íntima, porque estaba vestida, entonces que era otra posibilidad de había quedado con algún novio y después pasó algo. Luego veremos que no todo es lo que parece. Obviamente, a ver, porque da igual. Sí, Claro, pero aquí hay dos posibilidades que ellos barajaban de ha quedado con alguien que conocía, porque es verdad que los padres dicen Eva no se ha podido subir a un coche con alguien que no conozca. Entonces dicen, vale, ahora hablaremos de novios, rollos y tal. Entonces se pudo subir con algún rollo que tenía, pudo tener relaciones con él y después pudo pasar algo y después se la pudo matar. O le cogió a alguien desconocido, le agredió y después, aunque se... Pero suele ser más fácil Es ver- siempre que sea alguien que conoces. Es verdad que siempre hemos dicho que el 80-90% de los casos es de alguien que se conoce. Más que tú puedes saber mantener. Entonces, bueno, esto lo dejamos aquí, luego resolveremos el enigma de todo esto. Vamos con, vale, también que se encuentra, que esto es un dato importante que luego se entenderá, en la boca de ella se encuentra como tejidos de fibra roja, ¿vale? Entonces estos se van a tener en cuenta por el coche, ¿sabes? Por como la moqueta o Vale. por cualquier esto, se tendrá en cuenta para investigar los coches. Rojo, tejido rojo. Vale. Vale, esto es lo que
situámonos, la Guardia Civil ya ha llegado, ha visto todo esto y ahora toca ir donde la familia para decirles la fatídica noticia. Una noticia que ya, como cuenta la madre, eso ya te cambia la vida, ya nada es igual y no mejoras y es algo que nunca podemos ni imaginar, yo creo. Entonces ya para la Guardia Civil a casa y les da, y dice la madre que ya solo pregunta, porque le dicen hemos encontrado a Eva, y ya solo pregunta, ¿pero está viva o no? Y ya le dijeron no. Y claro, luego que te cuenten cómo le han matado, el tema de la posible agresión. No, y lo de que se haya estado horas ahí. Que eso luego cuando se hace la autopsia y les dan también esa información, imagínate. Bueno, vale, pues tenemos que irnos con la investigación. Como hemos dicho, aquí es verdad que va a ser, claro, esto ya salta a la prensa, los padres lo mueven muchísimo y va a ser una investigación. Bueno, luego valoraremos cómo es. Lo primero, que como hemos dicho, los investigadores empiezan pensando que como se han encontrado los restos en el interior y en la ropa íntima, pues que ha tenido que ser con alguien conocido. Entonces vamos a mirar parejas, rollos y grupos de amigos. Por eso, de hecho, la operación se llama, sabes que siempre los investigadores ponen un nombre, se llama Operación Pandilla, porque se van a centrar en todo su grupo cercano, que es bastante amplio. Bueno, viene. Sí, de hecho se van a hacer no solo de amigos tal, hasta luego 300 pruebas de ADN. Ostras, sí, un montón. En serio después, sí. Que aquí ya veremos que el ADN va a ser muy importante. En este caso iba a marcar un antes y un después en la historia de la criminología y de la investigación española. Y parejas, pues mira, Eva tenía un novio que se llama Sebastián, ¿vale? Antes de continuar, quiero deciros que ya ha aumentado el porcentaje de la gente que está suscrita en este canal. Ya somos casi un 40% de la gente que lo ve. Y quiero invitaros a los que todavía no estáis suscritos a que le deis a suscribir, activéis la campanita y dejarnos comentarios como siempre, porque nos ayudará mucho a seguir con el podcast, que esto es autogestionado por nosotros, y a que tenga más visibilidad. Muchas gracias y continuamos con el episodio. A Sebastián se le va a investigar, se le va a hacer la prueba para cotejar, porque recordamos que aquí se tiene el ADN que está en el semen. Se le coteja, da negativo y además tiene coartada, ¿vale? Entonces Sebastián está descartado. Luego, en el registro que se va a hacer tiempo después en casa de Eva, en su habitación, debajo del escritorio de su habitación se va a encontrar un diario. Entonces, claro, este diario va a ser para ellos, lo van a tener como un tesoro, porque Eva escribía cada día. Cada día. Sí, que ahora ya no se hace, pero yo me acuerdo en nuestra época escribíamos bastante. Pero es una buena cosa dejarlo todo escrito. Y además queda escrito ahí, que no, que lo puedes también quemar o lo que sea, pero ¿sabes? Que no es como en el móvil o... Los padres, fíjate que ni lo sabían que estaba esto. Yo no lo contaba a mi madre. Sí, claro. ¿No? Y de hecho los investigadores le decían, conocemos un montón a su hija solo de todo lo que hemos leído en el diario. Entonces ahí, ya te cuenta un poco cómo era la situación sentimental, ¿no? Te dice, aparece Sebas, que era el novio, pero luego en muchas hojas, las semanas antes, el tiempo antes de que la mataran, aparece un nombre que es el de Miguel. Aquí va a ser... Esto, si ponemos Eva Blanco en Google, si tú lo buscas luego... ¿No puedo hacerlo ahora? Puedes hacerlo. Seguro que te aparece un número que va a dar mucho que hablar. Unos números. ¿Esto es el diario? Eso es parte de su diario que escribió hasta 200 veces, me parece. Eva y no sé qué, Eva y no sé... Eva y eso es. Aparte de Miguel, que ahora hablaremos, pone... Bueno, ahora vamos con el número. Vamos a terminar con Miguel, porque había ahí mucho sobre... Y ella cuenta en ese diario, dice... Pues que siente por él, que pues un poco que sigue un poco pensando en Miguel. Pero tenía novio todavía. Estaba con Sebas. A ver, tiene 16 años que estábamos a hablar. Sí, vamos a ver, obvio, aquí está. Claro, teníamos un rollo, estabas con esta y luego ibas al instituto, igual estabas todavía pensando en la otra. Y Sebastián él mismo cuenta, hay entrevistas donde él cuenta que él sabe que hasta hace poco había estado con Miguel y obviamente pues que seguramente igual sentía por él, yo qué sé. Pero que él dice que él sí que asegura que no se vio con él, que ella también se lo dijo. Y eso es verdad que ella solo pone que siente, no pone nada de que se hayan visto ni nada.
Después también se investiga a Miguel, se le hace la prueba, negativo. Entonces, también, no me ni acordaba eso. ni Sebastián ni Miguel, nadie de los nombres que aparecen y que los amigos cuentan que eran las únicas personas así que podía tener algo. Y además la policía ya en parte no sospechaba de ellos. ¿Por qué? Porque eran menores de edad y recordemos que esto ha tenido que pasar en un coche. Claro, tenía que conducir. Tendría que conducir y ser mayor Vale. en teoría, ¿sabes? Pero bueno, ya por eso lo descartan. Pensaba que sí iba a ser... Pues no, o sea, no va por ahí. Madre mía, verás. Vamos con más cosas del diario. Porque aquí estos números que son... a ver si lo digo bien. Son 3, 4, 3, 1, 1, 0. Vale. Como tú has visto, está hasta 200 veces puesta Esto Eva. lo pones también aquí para que Sí. lo vean ellos. Ah, vale, pondré la imagen de Sí. esto que Sí, se porque encuentra es en característico. el diario, que es Eva y 3, 4, todo el número, todo el rato. ¿vale? Todo el rato. ¿Cómo se puede...? O sea, es Un montón. guau, Sí. Entonces, empiezan a mirar qué ¿Es una posibles... matrícula? No. Si es una matrícula, no es por el tema de los números. Se mira a ver si, yo qué sé, códigos postales. Se mira de todo, investigan de todo. Que llegan, por alguna forma, llegan a una posible conclusión que luego los investigadores dicen, esto al final para nosotros fue, en parte, una pista falsa, una pérdida de tiempo que no nos lleva a nada, pero que si tú lo pones en noticias, te va a decir que los números son esto que te voy a contar. Pues es que resulta que si tú estudias esos números, resulta que estos números, si los analizas, pertenecen a gente de ultraderecha. Tú ya sabes que los números, la simbología tiene mucho que ver Sí. y que, por ejemplo, el 88, ya sabemos que es HH y es de este señor del bigote de Alemania, pues gente experta en materia de estos grupos les dijeron a la Guardia Civil que esto tenía que ver con ellos. Y es que, de hecho, hay grupos de los ultras del Madrid y todo esto que tienen esa tirada de números. Y los expertos en estos temas de investigadores les dicen a los que estaban investigando, les dicen, es que habéis contado mal, ese 0 no es un 0, es una O. Y les explican. Algo así, tampoco yo soy experto en esto, pero debe ser. El 3 y el 4 es una C y una D, que es como Combat Deutschland, combate por Alemania, una movida así. Después, 3, 11, 11. 3 veces el 11, que el 11 es, como hemos dicho lo del 8, que es la letra esto, pues el 11 es la letra en el abecedario K. Entonces, 3 veces K, Q, Qs, Kale, ¿vale? Entonces, sí que tenía un sentido y sí que esto. Luego, en otras páginas del diario... Tío, esto me parece como... Es que esto es un giro... Sí. Estoy flipando, vale. Sí. Y esto si tú lo buscáis, lo van a poner que se vinculaba a todos estos ambientes. En otras páginas aparece el escudo de la falange. Pone... ¿Escrito? Sí, dibujado. Luego pone también falange, las Hons. Luego pone Antonio descansa... ¿Sabes? Antonio de Rivera, primo de Rivera. Todo esto, bastante simbología. Es verdad que el padre había sido miembro, había militado cuando era joven, entonces se entiende que igual lo había podido ver en casa o lo podía haber vivido en casa, o bueno, podía haber tenido... esos círculos. Le preguntan a los amigos y los amigos dicen que en principio, o sea, los amigos no son de esos círculos y dicen que sí, que podía haber empezado con alguien de esos entornos, pero ella en sí no estaba en ninguna asociación ni en ningún grupo ni tal. De hecho, los padres, estos siempre se han enfadado mucho porque dicen que la pusieron como que era una nostálgica, como que, ya sabemos que no podemos utilizar la palabra, una neotal. Entonces, a ellos les ha enfadado mucho por la imagen que se ha vendido de su hija, que tiene 16 años, y dicen... Y es verdad que no se la pudo vincular en ninguna organización ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Pues que la teoría más plausible, o la navaja de Ockland que decimos aquí, ¿no? Que lo más simple suele ser esto, pues que obviamente pudo conocer a algún chico que sí que estaba de lleno en estos grupos, porque si además analizamos el diario,
esos dibujos y lo de Antonio, descansa, la lucha siguen y no sé qué, eso se ve que es como de otra persona. Que no lo ha escrito Que ella. no lo ha escrito ella. Entonces seguramente quedó con algún chico que estaba en estos grupos y él seguramente tal. Y ese número ella lo sabría pues porque él se lo ha dicho no sé cuántas veces y yo qué sé, pues igual se está empezando a pillar con él y entonces por él ponía los números de que están vinculados esa tirada de números a grupos ultras y de extrema derecha. Una vez ya cerrado este tema, como los investigadores dicen que al final les llevaba a un callejón sin salida, que no les llevaba mucho, pues vamos a seguir con la investigación porque pasan 2 años, no hay avances y la familia propone una idea que va a ser también muy comentada, un tanto polémica. Junto al Ayuntamiento de Algete dicen, vamos a ver, pues tenemos un ADN de un varón, en teoría, de Algete. Pues vamos a proponer unas pruebas masivas de ADN que voluntariamente, porque no lo puedes hacer obviamente sin autorización judicial, que con una autorización vamos a poner como unas urnas para que la gente meta ahí su autorización para que le hagan la prueba de ADN. ¿Qué pasa? Los que no metan autorización, sospechosos. Claro, No. vamos ahí a eso porque hay muchas asociaciones de jueces en ese momento. Claro, ellos jugaban con que tenían la prensa ahí encima. Vale. Entonces, claro, salen muchas asociaciones de jueces a decir, señores, esto tiene un tanto un tufo de inconstitucionalidad. O sea, esto es bastante ilegal, inconstitucional, porque ¿qué pasa con lo que dices tú? Con la gente que en su derecho no quiera colaborar, por ejemplo, ¿no? Porque la familia decía, y los que no han sido, pues ya como a señalarlos, ¿no? Y dice, ustedes no pueden señalar. A mí me ha parecido una idea maravillosa sí, cuando la has dicho. Y yo lo he pensado y dicho, es que si fuera padre, pues también, todo lo posible lo haría. Luego que ya el sistema me pondrá el límite, ¿no? Y es verdad, pues que hay límites, ¿no? Entonces va a haber mucha controversia porque hay muchos jueces que dicen, pues muchos de la Audiencia Provincial de Madrid y todo, que dicen, también es como muy comentado porque dicen que es una medida inútil porque lo que dices tú, el que haya sido no se va a presentar. Exacto. Dicen que es una medida muy costosa y eso es verdad porque el presupuesto eran 100 millones de pesetas. Eso, pues que yo no sé. 600.000 euros. Ostras. 600.000 euros para hacer la prueba porque eran miles de personas. Y luego, al paso de los años, sí que se va a validar en parte estas tomas de muestra masivas con autorizaciones, porque se va a hacer en otros casos, pero bueno, en ese momento se negó por la jueza y lo que sí que autorizaron fue la jueza les dijo, podéis hacer muestras solamente a los que vosotros tengáis sospechosos y un grupo reducido. No puede ser esto a todo el mundo. De lo que la Guardia Civil considere, porque eso los padres tampoco no estaban metidos en la investigación. No. Entonces, es lo que te he dicho que se hicieron al final se llegó a hacer hasta 300 personas de todo, un montón. En este momento se hace a 45 personas, que esto sumado a todas las que ya había. De hecho, también, como dato así curioso, se le va a hacer, sin que él lo sepa, al padre. La policía, cuando está tomando algo con él en una terraza y está fumando, y él se va y le cogen el cigarrillo. Muy buena, ¿eh? Sí, nunca tienes que... Nunca se sabe, o sea, y aparte siempre hemos dicho, yo mismo, si no tengo nada que esconder, pero bueno, lo hicieron como porque no se la pidieron o lo que sea, y entonces le pillaron, dio negativo también. Sí, obviamente. Vale, entonces, de las 2.000 personas se llegaron a presentar voluntariamente en todo el pueblo, hombres, 2.000 personas, que son pues de 13.000, igual habría 6.000 tal, entonces mucha gente se presentó voluntario y de esos pues unos 300 al final del todo, en completo, se hicieron la prueba. Negativo en todo el mundo. Claro, entonces... ¿Y el supuesto chico... ultra... No se sabe nada, ni se sabe qué pasó ahí en ese diario, ni... Si fuera sería inocente. Sí, vamos. Entonces tenemos que irnos, porque de aquí, estamos hablando 2 años después, en el 99, tenemos que dar un salto hasta el año 2013. ¿Se queda parado tantos años? Hasta el año 2000. ¿Pero parado de Sí. qué? Sí. Siempre ha estado encima de la mesa, siempre se ha movido y siempre han estado currando en ello. Para mí 2013 es como ayer, ¿sabes? Es como hace nada, que hace un montón, pero para mí... Pero para ellos pasaron 16 años. Recordemos que la prescripción de delitos en
temas de asesinato son de 20 años. O sea, 4 años. Quedaban 4 años para la prescripción. ¿Qué pasa? Que ellos juegan a favor de los avances tecnológicos, los investigadores. Eso es lo Y que van- decías del ADN. Esto es lo que vamos a meter con lo del ADN. Hay avances, hay nuevas formas de identificar con este ADN que tienes, pues... Me parece fuerte que se pueda guardar a que sí, yo siempre lo pienso, tantos tanto años tiempo y y conservar en tan buen estado. Y es muy fuerte. Sí, entiendo esto en temperatura y congelado en estos Sí, botes, Estará como- súper. Pero igualmente, wow. Bueno, o sea, hay gente que me estáis encanta la estudiando ciencia, de para verdad. esto y Increíble. o para sea, esto hay carreras y, Claro, y se claro, yo investiga. como soy de yo letras. igual, o sea, me por parece eso como nos sorprenden. Increíble. Y uno te dirá, pues chico, metes en un tubo Y sí. a menos 30 grados. Tengo una amiga, Ana, que es biotecnóloga, Ah, y seguro claro. que en un momento me dice, mira, ta. Claro. Y yo diré, pues Sí. vale. Es verdad. Y entonces, en este año 2013, la Universidad de Santiago de Compostela, la Facultad de Medicina, consiguen idear un sistema por el cual tú, con este ADN que tienes, no te va a decir el nombre y apellidos de la persona. Ahora, con la base de datos y todo esto, ha avanzado mucho más. Esto estamos en 2013. Pero sí que consiguen, y por esto es innovador, que solamente con ese ADN, sin tener una base de datos, sin tener nada más que nos indique ningún dato de esta persona, sí consiguen sacar datos, consiguen saber, se llama como algo biogeográfico. Es decir, con ese ADN pueden saber esta persona de qué origen es, pueden saber el color del pelo, de los ojos y de la piel. ¡Hala! Entonces, es algo que es muy innovador porque Montón. tienen como 80 posibilidades, 80 orígenes del mundo diferentes, como muy marcados, ¿sabes? Y intentan hacer con esto, con esta prueba que tienen en Santiago de Compostela, en la Facultad de Medicina, y les da la información de que la persona a la que pertenece el semen que tienen es de una persona que nació o que es de origen norteafricano, Vale. ¿vale? Entonces ya pueden acotar mucho, porque Vale. ya saben, hacen un retrato de robot también y les da la información del color del pelo, de los ojos y de la piel. Entonces, en un pueblo de 13.000 habitantes ya reducen mucho Vale. y reducen tanto que se queda en 300 personas. Porque ellos guardaron el padrón de la época, de 1997, y en ese padrón de 1997 se encuentran 300 personas de origen, ellos dicen que es de origen magrebí, ¿vale? De la zona de Marruecos. Vale. Con estos 300 ya tienen de dónde buscar y dónde hacer las pruebas. Entonces, aquí hay una labor también muy pues costosa, porque claro, esto pasa hace 16 años, cuentan que muchos de ellos ya no viven. De hecho, solo viven a día de hoy, o sea, en el 2013, 16 años después, solo estaban viviendo de esos 300, 10. ¡Hala! Claro, muchos habían ido a otras ciudades, incluso muchos habían vuelto a Marruecos, otros estaban en Alemania, en Francia. Entonces, es una tarea, ¿vale? Entonces van uno a uno. Entonces ellos tienen una lista de 300 y van tachando. Están haciendo pruebas Eso uno a es, uno. primero los 10 que había en esto y además, pues todos, obviamente... Negativo. Yo no, sí, no te quedarías ahí a vivir después de Sí. cometer ese crimen, ¿no? Creo. sí, entonces todos se prestan voluntarios y hay operación de todos los que van haciendo. Se les informa, oye, se está investigando por un caso que hubo tal, necesitamos una muestra, solamente es que abras la boca y con un bastoncillo Ya está. te cogen de saliva de los lados de las mejillas y ya está. ¿Y qué pasa? Van tachando, los 10 primeros de ahí se van yendo a un montón de ciudades, van tal, y al final, cuando ya van por el 89, llegan al 90, ¿vale? El 90 iba a ser. Sí, van al 90, que me parece, no sé si era en Murcia o por ahí, y le pillan tal, no sé qué, comprueban, hacen la comprobación con el ADN del semen que tienen, y da una coincidencia del 97%. Dicen, epa aquí. 97% quiere decir que no es esa persona, porque si no te daría un 99,9 creo, un 100%. ¿Serio? Pero lo que te está diciendo es que es familiar de esa persona, que es hermano de esa persona. ¡Qué heavy eso! Sí, para que veamos los avances, como Guau, guau,
como la exactitud y todo. Entonces, investigan y este chico tiene otros 2 hermanos. Vale. Dicen, hay uno que vive en España y otro que vive en el este de Francia. Y dicen, pues vamos primero con el de España. Lo miran, 97. 97%. De Francia. Y dicen, ¿Qué dicen los hermanos? bueno, creo que para no saltar la liebre, no les dicen el caso ni nada. Les dicen, oye, estamos haciendo lo que sea y tal. En esto son un poco vivos la policía. No, claro. Pero claro, lo que dices tú, ya se ha hecho a 1 o a 2, falta otro, y la policía teme que porque los otros puedan tal. De hecho, el tercero, vamos a ponerle ya nombre, que es el nombre del tercer hermano, es Ahmed Chel. Vale. Vive al este de Francia, que encima estoy mirando, y justo estaba en Navidades por esa zona, porque está cerca de Suiza, cerca de Basilea, cerca de Colmar también, bueno, cerca de creo que de 2 horas la zona en la que estaba, Bueno, pues... pero es el este de Francia. Los investigadores dicen, no se nos puede escapar, y dicen, antes de ir a pedirle la prueba tal, vamos a ir a detenerlo. Entonces, trabajando con la policía francesa, con una orden europea de detención, cooperando, la Guardia Civil quiere estar presente en la detención para ver pues cómo actúa y cómo tal, se plantan allí y justo además porque encima él estaba haciendo entrevistas de trabajo y temían que se fuera a Suiza. Claro, Suiza creo que no tiene tratado también de extradición, tal, y dicen, ya, es el momento. Y van y lo detienen. Bien. Lo detienen, cuentan, quería estar presente la Guardia Civil, los investigadores cuentan que cuando llegan y le dicen... estás detenido por el caso de Eva Blanco en el año 1997, que su expresión fue de como aceptación y como agachar la cabeza y ya está. La verdad diciendo, bueno... ¿Sabes? Que otro diría en plan, ¿pero qué pasa o tal? ¿No? Que él asintió, agachó la cabeza y ya está. Entonces, bueno, esto también es un poco significativo. Vale. Hombre, claro, es que se libró de una buena Sí. durante muchos años. Entonces, antes de que lo traigan, ya se ponen allí, ya no quieren perder el tiempo y le hacen ya allí un primer interrogatorio y él en todo momento va a decir, luego también su abogado, en presencia de abogado, va a decir que esa noche a él 2 encapuchados le obligaron a punta de navaja a terminar encima en la ropa. Navaja. Sí, pero que él en ningún momento la agredió íntimamente, ni que la llegó a penetrar, ni nada. Claro, a esto él no tiene toda la información. Ante esto, los investigadores le preguntan ¿y cómo puede ser que haya semen en el interior? Y no sabía responder ante esa pregunta. De cómo... Es que es mentira, Vale, luego no he dicho, pero ¿te acuerdas del preservativo ese que he comentado? Que Sí. Eso luego bastantes años después, una pareja va a ir a comisaría y va a decir que era de ellos. Porque Vale. que estuvieron por la zona y se coteja y efectivamente era del chico. Y dicen pues que no lo dijeron en el momento porque él era bastante más mayor, que ella era menor y que no lo dijeron. Vale. Pero bueno, que para que sepamos que ese preservativo está Vale. descartado. Se trae aquí, se le trae primero va a estar en Soto del Real, claro, todo esto prisión preventiva, de hecho, y luego va a estar en Alcalameco, pero bueno, prisión preventiva porque además la misma primera noche que le detienen en Francia y que está en el calabozo en Francia, él ya tiene un intento de quitarse de en medio. Ostras, ¿Vale? Ese primer día. Entonces, ya se activa un protocolo, que hay protocolo anti, no puedo decir la palabra, pero Sí. anti-sui, o anti-quitarse del medio, y se activa también cuando llega a Soto del Real. Vale. Se le pone, como sabemos, un compañero de celda, en el que esté todo el rato pues, vigilado. Vale, todo esto luego lo hablaremos el por qué lo digo. A ver, si te Sí. intentas quitar de en medio, Claro, hay que quizás poner... porque eres un poco Bueno, luego culpable, sí, luego ¿no? sí, luego O sea, hablamos. no sé. Entonces, y hay que contar la noticia a la familia 16 años después. Y los padres cuentan, bueno, esto para ellos es una parte es tranquilizante porque Sí, llevan es que 16 años saben con... ya lo que ha pasado. Y además la madre, esto no he contado, la madre, como hemos dicho, ya nada es igual para ella. Los primeros años se rayó muchísimo con los hombres que iba viendo por el pueblo porque iba... Es que imagínate, es un poco... Claro,
que sus familias, sus amigas le decían, tía, deja ya de mirarle porque desde que has entrado en el bar le estás clavando la mirada a este chico. Entonces, Normal, sí, yo me mudaría, yo no me ya. puedo quedar ahí. Y luego las hermanas, que te acuerdas que tenían 11 y 13 años, ellas van a ir llegando a esa adolescencia, esa juventud, y ellas cuentan, pues, y el padre admite también que le han hecho un poco una juventud imposible, muy, muy complicada, porque la madre se volvió súper exigente, no les dejaba salir. Que esto, pues al final no es justo para ellas, pero claro, la madre tenía un miedo ¿te acuerdas? Ella fue la que le amplió un poco la hora. O sea, dice pues eso, que no les dejaba hacer nada. Y las hermanas, también esa vida que han tenido que... Duro, Muy duro. En casa un drama todo el día. Yo creo que lucha y tiene un por qué levantarse todos los días de la cama porque tiene otras dos hijas. Eso ella cuenta muchas veces. Yo he seguido adelante porque tengo que cuidar de mis 2 hijas. Porque si no te queda nada. O sea, es que... Sí, es un vacío. Claro, a lo mejor no te vas ni siquiera de ahí porque es que aparte de que tienes tu vida y tú no tienes por qué irte de tu casa, porque tienes a tus hijas que están ahí. Y merecen también, ¿no? Todo merecen el cariño. lo más normal posible. Claro, eso es. Pero claro, muy difícil. Sí, de hecho, creo que, no sé dónde he visto también, que la familia ya tuviera una pérdida con 2 años de otro hijo. Ostras, Sí. Es que estas cosas, como me acuerdo, no sé si era el de Julen, que también habían perdido antes a otro niño porque le había dado una muerte súbita con 1 año, pues... y luego puede ser que el que cayó ¿no? Al pozo también. Sí. Pues, o sea, digo, es que hay algo ahí de... O sea, la vida con gente que ¿cómo se dice? Que se ensaña de una forma que es como... No lo podemos ni pensar de lo duro que es, del sufrimiento que es con alguna gente, ¿eh? Sí, hay gente que vive muy bien y... Sí, que no somos conscientes. Muchas veces decimos que nos quejamos muchas veces de chorradas, que van pasando los años, ya tenemos 40, 50, los que vayan siendo, y joder, pues sin más, y dices, joder, que te has librado de pasar una vida de desgracias, que esto te marca para siempre. O sea, esta gente, la madre llega a enfermar y ha estado fatal. O sea... Normal, de todo lo que aguantas, al final, sí. Por dentro, al final se convierte en algo físico. Siempre es como algo antinatural, ¿no? Porque lo normal es que te vayas tú y luego tus hijos. Pero siempre Claro, siempre dicen que si se toma un hijo antes es como algo... que te descuadra todo. Entonces, los padres cuentan, pues también que cuando les dan la noticia, que claro, abren la puerta y había como ellos ya conocían, ¿no? A todos los guardias civiles, a los investigadores, y que estaban como todo el equipo. Y que muchos conmocionados en tal. Entonces ellos ya les vieron y dijeron, vale, ya sabemos como que se ha podido resolver, ¿no? Y fue como un momento muy emotivo de todos porque ya les dijeron, tenemos al asesino de vuestra hija, ¿no? Entonces... Porque por ADN, aunque no se hubiera hecho juicio, ya se sabía. Y entonces la madre dice que lo que les preguntó fue, ¿le conozco? Y ellos le dijeron, no. Entonces eso también para ella fue, ¿sabes? Tranquilidad. Vale. ¿Cómo podría al final como reconciliarse con el pueblo, con toda la gente que estaba allí, ¿sabes? Volver a mirar a la gente con sí, ¿sabes? Y el pueblo que se implicó un montón en todas las manifestaciones, en todo lo que hemos dicho, ¿no? Todas las pruebas de... ¿Estaba de paso este señor en concreto? Pues vamos con esto, porque... Ahmed, ¿no has dicho? Sí, él en este padrón no se le encuentra. Claro, esto todo es por descarte de los hermanos que sí que estaba... Uno de ellos es el que estaba empadronado, pero es que él no estaba. Él vivía en Cobeña. Por eso y él trabajaba en un vivero llevando plantas de jardinero muy cerca donde aparece el cuerpo. Vale, entonces él conocía esa zona. Y bueno, sí, pues se comenta como que las clientas cuentan que era un poco pesado, un poco baboso ya en el trabajo. Y cuáles son las teorías, ¿no? De cómo da con ella, pues... Hay gente que comenta que ese pub, en esa discoteca, pudieron conocerse o él le pudo hablar o lo que sea, o él se pudo fijar en ella. Entonces. Pues mira, no te he dicho, claro, él estaba viviendo en Francia, tenía 52 años a la hora de la detención, había tenido un matrimonio en España, se fue a trabajar allí, bueno, y yo creo que también se fue pitando porque se veía un poco la tostada, claramente. Dejó a la mujer con hijos y allí... Se volvió a casar, se puso con otra mujer en Francia y también tuvo más hijos. En total tenía 5 hijos, ¿vale? 2 y 3.
Y entonces estaba haciendo una vida normal allí en Francia con su mujer y con hijos. Y las mujeres no sabían nada. Sí. O sea, tú algo que te casas con una persona y esa persona es un asesino. Sí. La mujer española que ha salido en algún documental y así, también es que esta mujer, ella sigue diciendo que ella está convencida de que él no la ha matado. Dice, es que encima dice, de agredir íntimamente a matar hay un salto. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver. O sea, le hace un blanqueo que encima el tío le dejó por irse con otra. Pero a ver también cómo... Pero se le ve que ella muchas luces no tiene. Tú la ves en la entrevista y muchas luces no tiene. Y encima dice, mira, me voy a callar porque los padres también mucho tienen que ocultar, no sé qué. O sea, está más desubicada, está un poco para allá. O sea, está un poco para allá. ¿Cuántos años tenía? Pues en el 2015, que claro, esto te he dicho, 2013, vamos a poner aquí las fechas claras, 2013 es cuando se hace la prueba esta tan innovadora de ADN, se empieza ya a hacer lo de la lista. Con él se llega, o sea, la detención de él es en 2015. O sea, 2 años. 2 años y, o sea, 2 años antes de prescribir. Vale, entonces en 2015 cuando le detienen tiene 52 años, entonces 52 menos 18, 34. 34. Tenía él 34 años. Poca vergüenza, con 34 años, no tenía 16 años. ¿sabes? Sí. Buah, tío, es que... Buah, qué rabia. Se coteja el ADN y efectivamente es esta persona. O sea, en eso no tiene duda. Él mismo lo dice, sí, es mío, pero él dice que fue por... Sí, claro. Vale, entonces aquí nos quedan unos cabos por atar, ¿no? Porque es el tema de la ropa, ¿no? Ya, pero el ADN no puede ser directa... Claro. Sí, eso es. Él iba a ir a juicio. Vale. Va a ir... Es que no te he contado cómo acaba todo. 2015. Ya va al Alcalá Meco y nos situamos en 2016. Vale. Está en fase de instrucción por el juzgado de instrucción de Torrejón de Ardoz, que es el que está llevando el caso. Y el día que se hace la apertura de juicio oral, que hemos dicho muchas veces que tú puedes hacer instrucción, pero luego puedes no, como el caso del Pantano, sí, que llevan 8 años, pero... Y ya hay un día que se abre la apertura de juicio oral y ya se va a poner una fecha para celebrar el juicio y todo esto. Vale. Pues ese día de la apertura de juicio oral se encuentra en su celda a Ahmed sin vida. ¡Hala, Sí. ¿Te acuerdas del protocolo anti quitarse en medio? Pues estuvo activado hasta 2 semanas antes. Entonces, aquí hay un fallo del sistema que, de hecho, el Tribunal Supremo en el 2020 condenó al Estado a indemnizar a la familia de Ahmed, a los 5 hijos que tiene, a 90.000 euros por la imprudencia, por la negligencia, por el incumplimiento del deber de atención a una persona que sabías que podía quitarse en medio y que con esto, recordemos que cuando una persona fallece, cuando el acusado que iba a ser en el juicio fallece, termina la responsabilidad penal, porque ya él no está en este mundo, y termina el caso. Siempre que la persona sospechosa fallece... Hay justicia. Entonces, ahora hablaremos de todo esto, lo que dice la familia y tal. Entonces, el caso se cierra. Lo que pasa, o sea, el caso termina ahí. ¿Y qué pasa? La familia lo que dice es, en parte... una hermana cuenta, cuando le dijeron la noticia, pues cuenta, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Me alegré. El padre, sí, la madre, a ver, todos obviamente no les dieron ninguna pena, lo que pasa que la madre sí que dice que le da rabia que se haya llevado un poco esa justicia que podría dirimirse en un juzgado, el conocer la verdad, ¿no? El acercarnos, porque las familias muchas veces también quieren saber qué pasó, el por qué, y eso no lo entendemos lo que no lo hemos vivido, pero mucha gente te cuenta que eso a las familias les reconforta y cierran, es como cerrar una etapa. Como en el caso de... ¿Cómo se llamaba la chica de la caravana? Gaby Petito. Como en el caso de sí, que van hasta la zona y cierran todo, ¿no? Como ejemplo, pero es como un cierre. Son duelos, esto está también en la psicología y entonces la madre le fastidia eso. Pero aún así, el padre dice pues que al final que esto ya nos dice mucho de si lo hizo, el por qué lo hizo, el quitarse de en medio, que ya nos dice pues que la culpabilidad que sentía y que sabía
que se enfrentaba a una condena segura y que él dice que, bueno, pues la justicia divina, pues que para él sí que ha actuado porque dice, él está donde está mi hija, bajo tierra. Que es lo que muchos quieren muchas Que es lo que muchos de aquí, bueno, eso también pues, es respetable, ¿no? Es lo que hemos dicho. Yo siempre voy a hablar del derecho del sistema judicial y luego te he dicho, porque te dicen, muchas veces en comentarios nos dicen, eso es porque no os ha pasado a vosotros que... ¿Y a ti sí? Claro, Es que que os maten a no sé quién o qué tal. Y yo muchas veces te he dicho, no, es que seguramente si me matan a mi madre o lo que sea... Yo voy a querer que esa persona muera. Y no lo voy a hacer yo porque sé que me enfrento a una pena también de prisión, pero a mí también me saldría tomarme la justicia por mi mano. Y pero es que haría que le pasara algo, claro, obviamente. pero no funcionamos por instinto en esta sociedad, o no deberíamos, ¿no? Entonces, las leyes las debemos hacer siempre en frío y intentando... Voy a decir una cosa, y es que teniendo 5 hijos, 2 exmujeres y 5 hijos, hay que tener también mucho valor, o sea, para coger y quitarte en medio. Te quiero decir, es un nivel de cero lucha, cero reconocimiento de, vale, lo hice mal, pero voy a pagar por esto, voy a permitir que mis hijos vengan a verme, voy a intentar... O sea, es como me rindo, o sea... Es muy Entonces, fuerte. al final se llegó a la tumba un poco el qué pasó esa noche con Eva y cómo los investigadores cómo concluyen, ¿no? Esto que hemos dicho que falta algunos puntos por unir, que es como el tema de la ropa que nos sorprendía, ¿no? Cómo la ha agredido, cómo podía estar luego vestida, bueno, eso puede ser perfectamente, porque antes era la idea de como no había, porque es verdad que no había signos, como así que había algún desgarro, contaron, pero que podía ser normal de una práctica. Entonces, antes era como, si no hay síntomas de tal, ha sido consentido. Entonces no tiene el por qué, porque puedes estar bajo una amenaza y además se les decía muchas de las mujeres, déjate, no hagas nada. Claro, es que eso puede pasar. Entonces pasaba. O sea, te bajas los pantalones y ya está. Y de hecho los investigadores, pues al final concluyen como con la muestra de... ¿Te acuerdas lo de la boca del tejido? Pues que también coincidía con un coche que tenía Ahmed y con la tapicería de la zona tal. Y entonces lo que intuyen o lo que sospechan es que no se llegó a bajar del todo, se bajó hasta los pies, los pantalones, por eso, porque la madre decía, es que esas botas como las tiene atadas, eso es de ella, tal, no sé qué. Entonces puede ser que simplemente por las marcas que había también de las navajas que le estuviera obligando a bajarse, lo de la boca de los tejidos de esto puede ser pues porque estaba apoyándose o estaba bajo presión contra la tapicería del coche, como le agredió íntimamente. Y esa es la explicación de que luego se subió sin más y justo al subirse, pues los investigadores piensan que justo salió el coche corriendo y ahí es cuando con rabia fue detrás y la mató. Qué fuerte eso, en plan, o sea, haces eso y aún luego coges y la matas. Ya, eso es la madre lo dice, a mí lo que no he entendido nunca es si ya le has agredido, si ya has hecho con ella lo que has querido, ¿por qué no me la has dejado en la puerta de casa? O sea, ¿qué más querías de ella? Porque le iba a denunciar. Ya. Pero fíjate cómo puede llegar a ser este tipo de mentes, de este tipo de personas, de hacer esto y luego, por miedo a las consecuencias o por rabia, acabar matando cuando las consecuencias son mayores Claro. de lo que has hecho, que ya es grave de por sí. Claro. O sea, es esta cosa de esto es mío, hago lo que quiero y le quito la vida y me da igual. Yeah. No se quita en medio por cargo de conciencia. O sea, se quita en medio por no sufrir las consecuencias de estar encerrado. Por acabar antes con ese sufrimiento. Porque si tienes cargo de conciencia, coges y y dices, he hecho esto, me arrepiento. O sea, esa gente no tiene cargo de conciencia. Y las mujeres que tanto le defienden probablemente hayan sido víctimas de violencia, de género. O sea, esto 100%. Sí, de hecho, la personaje esta que te he dicho, la primera mujer dice, a ver, él sí que era violento, aunque a mí y a mis hijos no nos puso la mano encima. Hombre, a ver. Te ha dicho que digas. No hace falta poner la mano encima, pero obviamente... Y ella ya me está diciendo, dice, cuando bebe se ponía violento. Hombre. Es que hay a lo mejor iba también bebido esa noche. Ahora tengo una pregunta. Claro, si estaba al lado de casa ella ya, ¿qué pasa? Pues con el coche por ahí la ve. Pues la cosa es, hay dos teorías. La primera es lo que te he dicho, que ya se fijara o hablara con ella algo en el pub por la tarde.
Justo luego estuvieron como una hora en la plaza y ya entonces pudo hacer un seguimiento. Y la otra opción es porque los hermanos sí que vivían cerca de la casa de Eva. Entonces, pues ya la tendría fichada, o él iba a casa de los hermanos por cualquier cosa y al salir de casa se la encontró. Claro, pero ya se sube a un coche de alguien que no... Claro, esa es La otra, cosa. ¿no? Porque encima estaba cerca de la casa, que no tienes la excusa de te acerco a casa, ¿no? Entonces, por eso dicen lo de que se pudo hablar pudo tener como una conversación amigable en la discoteca, y entonces ella le dijo, él le siguió, y entonces ella ya le conocía un poco, entonces no sabemos si justo él salió del coche y la cogió, o le dijo, a punta de navaja también, que tienes 16 años, Ya. que a nada que salga, móntate en el coche, que te llevo a tal. O sea, bueno, móntate en el coche y ya Pego está. un grito, chaval. Ya. Pero tienes 16 años, el miedo te puede. Pero mira, luego ya fue muy valiente intentando escapar de... Claro, porque en ese momento, en realidad, si te están amenazando a punta de navaja, se sube en el coche, pongamos. Se va al sitio porque la agresión Sí, pasa en el sitio ¿no? Sí, detrás, en la Renault, en la furgoneta. Era una furgoneta. Sí. Vale. Vale, pasa esto. De hecho, por eso sale ya como por atrás. Cuando acaba, o sea, tú ya, porque te has prácticamente dejado, ¿no? Porque esto que dicen además, que esto se habla mucho, no, pero a veces no hay signos, lo que decíamos, de violencia, es que se ha dejado. Hay algunas que incluso disfrutan, porque esto se dice, y he leído estudios y he visto estudios de que a veces pasa eso, porque como que el cerebro se apaga. Que se apaga y puedes llegar incluso, esto lo he leído, es muy fuerte, llegar a disfrutar, pero porque tu Estás cuerpo desconectado. como que no reconoce o el mismo miedo. ¿Quién es ni nada? O sea, es como Ya, sí, es muy heavy. paranoias muy grandes para que entendamos que no tiene que haber, o sea, que no haya forcejeo no quiere decir que haya consentimiento, importante. Cuando ella acaba, si ella se va, o sea, es porque realmente le tiene que haber amenazado, porque si no, claro. ¿no? Sí, tiene que haber... O sea, algo... esa huida tiene que ser porque se veía que ahí mismo iba a morir, ¿no? Claro, porque si no tú le dices, vale, o sea... Pues déjame en casa, ¿no? Claro, ya está, déjame en casa, no voy a decir nada. O, claro, a lo mejor ella dijo, vale, no voy a decir nada, y otro dice que no, hombre, no vas a decir nada porque te voy a acabar contigo, ¿sabes? No sé. Y entonces, si el hermano vivía cerca, ella podía conocerle. Y ya está. Y también el zapato no te he contado, pero bueno, sí, el 42 era también el pie. Y además que cuando se descartan lo de los grupos ultra y todo esto, era porque ellos no suelen llevar mocasines también, ¿sabes? Ya. Y entonces este tío sí que llevaba. Entonces, bueno, por eso, por ya cerrar todo. Así que este ha sido este caso que bueno, lo que marcó e innovó para la captura de más criminales, que sí que ha sido una mejora, pero es una desgracia y es un caso triste de narices y que es un drama, la verdad. Es horrible. O sea, no me puedo imaginar la sensación, o sea, lo que tuvo que experimentar ella en los últimos momentos de vida. O sea, tuvo que ser horrible. Y me alegro de que se haya hecho justicia. A 2 años de prescribir. A 2 años. Sin un juicio, pero bueno, pues... Pero bueno, eso te da también mucha esperanza muchas veces a la gente que está a punto de prescribir y que lleva muchos años de saber si hay una buena investigación que puede pasar, que se puede dar con el culpable. Me da mucha rabia que no hubiera juicio, me da mucha rabia que se quitara el odio, la verdad. Que la familia no pudiera conocer la verdad y cerrar ese capítulo. Tío, ve y luego ya si quieres te quitas el medio, ¿sabes? En plan, pero sé decente. Y eso, el Supremo condenó al Estado que tenemos que eso pagar es verdad. todos 90.000 euros. Encima. 90.000 euros a los 5 hijos. Eso no lo entiendo. Por la incompetencia, No lo por la entiendo. falta de esto de instituciones penitenciarias, que sí que se dice ahí, porque se comentaba pues que al final fueron ellos los que quitaron el protocolo sin una utilización judicial, porque, según instituciones penitenciarias, pues que es verdad que había una mejora de él, de que él mismo se presentó voluntario para acompañar a presos que estuvieran en este protocolo, entonces vieron como una mejora en él y que por eso retiraron ese protocolo, pero es verdad que no se consensuó con la jueza de instrucción y entonces pues ese protocolo está claro que falló porque no estaba y 2 Pero me semanas parece muy después... fuerte que entonces tengas que indemnizar a los hijos de un asesino. Lo siento mucho que no tienen culpa absoluta claro, de ya. nada. Y la familia... Bueno, tía, pero la familia al final, Nadie indemniza a asesorada nadie. por un... Ah, ya, sí, seguro que Sí, habrá vale, alguna vale, indemnización. no, hombre. Porque siempre, lo digo, termina la responsabilidad penal,
Es decir, no puedes meter a nadie en Vale, prisión cuando muere, pero la civil no, porque siempre pues hay familiares o el Estado o la civil hacia la familia no termina. También te digo, pobres niños, pobres los hijos. Tú imagínate enterarte. Porque estos niños habrán crecido. Y que luego su padre ha muerto, que para ellos es su padre también. Entonces, por eso entiendo la indemnización es por eso, sí, ¿sabes? Por el dolor que le han causado. Lo entiendo muchísimo. Y la madre también, no tiene tiene ningún tipo de culpa. Entonces, o sea, al final entiendo 100%, lo que pasa es que es verdad porque tú piénsalo desde el lado económico. Estaba en prisión, pero a la madre él le podría seguir pasando algo de dinero, entonces el Estado se lo ha quitado porque no ha hecho bien su trabajo. Entonces la madre está en su derecho de decir, oye, yo tengo que mantener a 3 hijos, tenéis que haber hecho un trabajo de mantener a este tío y con vida y no lo habéis hecho. Y ahora, ¿quién me paga a mí? Eso es verdad. Toda la razón. Lo que pasa desde el lado económico. El lado económico. Luego es verdad que los niños también van a crecer con un trauma y un... O sea, tú imagínate que... Saber lo que ha hecho tu padre. Ya tienen 25 años, porque ya no son niños. Claro. Bueno, a ver, no sé cuántos años tendrán. Pues son mayores de edad. Han pasado 10 años. Al menos 15 o así tendrán ya. Vale, digo, porque si tienen 25 años no tiene mucho sentido lo de la indemnización. Pero si tienen 15 años, tú con 15 años te enteras de eso. A ti eso te marca. Sí. Te marca. Es muy fuerte. Y esto ha sido todo, Sandra. Vaya caso complicado. Pero bueno. Qué mal, 16 años. Pues no voy a pedir justicia porque se ha hecho, me alegro. Se ha hecho, como dicen los italianos, la justicia divina, ¿no? Justicia divina. Bueno, es justo. Está claro por lo menos se ha encontrado, hay un culpable, el fin del culpable, bueno, por lo menos lo ha decidido él también. Sí. Que también me da rabia que lo haya decidido él, por otro lado. Sí. Se lo ha llevado a la tumba muchas cosas, ¿no? Sí. Y nada, y pues que intenten descansar en paz lo máximo posible la familia. Y por favor, cuando una madre vaya a un sitio a denunciar algo de sus hijos... Sí, eso ha cambiado afortunadamente. Es que... Si no se les cae el pelo. O sea... Es como, tío, por favor, muévete. Y nada, ¿quieres un emoticono para la gente que ha llegado hasta aquí, como siempre? Bueno, voy a poner algo feliz porque si no me vaya tristeza. Muy abajo. Voy a poner... Pues, ¿qué pongo yo ahora? Un libro abierto. Como lo del diario, vale, un libro. ¿Vale? Ya que ella se refugiaba en eso, ¿no? Sí, ya que se refugiaba en el diario, escribía ahí todas sus cosas. Pues bueno, también por la memoria de Eva y un diario. Pues si habéis llegado hasta aquí, ponéis, además de maravillosos comentarios, que seguro que los ponéis de esta narración, que espero que desde el máximo respeto que os haya parecido interesante, que lo haya hecho lo mejor posible, y esperemos que estas cosas, como siempre, sirva para concienciar, para meternos un poco, ¿no?, en el papel de cuántas víctimas se puede llevar estos casos por delante. Y nada, que dejéis un libro por ahí y que nos vemos en otra. Adiós. Vale, chao.